Epifanía de un sueño, un programa especial de Radio Nacional de España en el 4º centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha. Interpretado por José María Pou y Juan Echanove, con el cuadro de actores de Radio Nacional de España. Epifanía de un sueño, guión original de Jorge Díaz. En el siglo XVI jadeaba el mundo. Por supuesto, si consideramos el mundo como un insignificante rincón del planeta con delirios de expansión. Era una especie de parturienta a la que le faltaba el aire y el espacio. Convulsiones, contracciones. Una nueva vida rompía las aguas de la represión y lanzaba un grito inaugural. Nacía la raza de los buscadores del paraíso, los caballeros andantes y los utópicos libertarios. Cristóbal Colón había escrito a sus majestades que la tierra tenía forma de seno de mujer y que el pezón era el árbol del bien y del mal, una imagen poética que perturbó a los obispos con un escalofrío de placer mórbido. No hay que escandalizarse. La Iglesia lo tenía previsto. Todo está contenido en las palabras de los padres y los profetas. Se nos está dando el privilegio de retornar al ámbito del Génesis. ¿No perciben un cierto aroma del paraíso que viene de las tierras ignotas? Si los teólogos eran ambiguos, los naturalistas de las Indias eran más precisos, pero más delirantes. Registraban especies fantásticas, dragones que no se podían comer en Cuaresma, peces con cabezas de hombres, grifos fabulosos, gatos que cantaban como sirenas y otros engendros. Todos estos estudios pseudocientíficos pretendían conseguir fondos de la corona. ¿Es tierra consagrada la región descubierta? ¿O nos corresponde a nosotros la aventura imprevisible de traspasar los límites naturales que nos puso el Señor? El Papa Alejandro fue claro en Tordesillas. Todo lo que hay a partir de 350 leguas al oeste de Cabo Verde pertenece a España. Los últimos flagelantes se azotaban y agregaban salmuera a las llagas de los latigazos. Sin embargo, ya el aire se había teñido del color del deseo. Bajo los velos oscuros empezaban a aparecer las sonrisas y luego la carcajada abierta, sonora, transgresora. Un meneo pélvico inconfundible contagiaba las ancas enjutadas de doña Cuaresma. Y con la aparición descarada de la burla, asomaban las uñas negras de la censura. Aunque ya la Santa Inquisición tenía más de puta que de santa, todavía acariciaba con su guante de hierro a sus víctimas. No solo la Iglesia es madre severa con las desviaciones. Nosotros lo que hacemos es reprimir la lujuria y la blasfemia en estos tiempos de desbordes carnales y teológicos. No somos los únicos. Me han contado que decenas de misioneros vuelven del Islam y de la Tartaria humillados y vejados. Alzan sus viajadas sotanas ante el Papa y muestran sus nalgas mártires atrozmente repujadas a fuego lento con versículos del Corán o con advertencias de este tenor en caracteres arábigos. Alá es grande. Nosotros también cultivamos la culpa y el castigo como los verdugos cristianos. Otros misioneros, los más santos, volvían con bolsitas colgadas al cuello con sus testículos y la lengua cortados, resecos como orejones.
todo esto se conocía en España y empezaban a escucharse risas sofocadas y, lo que es peor, escritos picarescos que se burlaban de la fe y la castración de la lujuria. En este año santo de 1583, yo me atengo a lo que ha ordenado Monseñor Quiroga, autor del nuevo índice, para salvaguardar la inocencia de las almas curiosas en su potestad de pastor del rebaño. 1300 obras quedan prohibidas, entre ellas las de Tomás Moro, Francisco Borja, Luis de Granada, Juan de Ávila, Alfonso Valdés, y entre las bufonadas disolventes de los cómicos, La Celestina, de Fernando de Rojas, El Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, las obras de teatro de Torres Noarro, Gil Vicente y Juan de Encina. Sin embargo, la Inquisición no se preocupó demasiado de los libros de caballería, a los que el clérigo de turno prohibía o autorizaba según le daba la ventolera. El Amadís de Gaula fue la excepción. Recibió un reticente pero benévolo nihil osta. El humor en sí no es pecado, pero muchas veces es la puerta de entrada al pecado. ¿Acaso en los evangelios Jesús se rió alguna vez? ¿Acaso en la Biblia resuena una sola carcajada? Desconfiad del humor, porque por allí penetra la insidiosa doblez del pensamiento herético. Desconfiad de la burla y de la palabra soez del vulgo. Desconfiad de los libros en general, que deben ser patrimonio de los claustros y no de los nuevos académicos de lo impío. Desconfiad, por último, del entrenamiento efímero. Cristo agonizó en la cruz. Ese es nuestro modelo. Dejad a Buda que sonría con impudicia. Dejad la fantasía para los débiles, para los que no cargan con la cruz. Nuestra salvación es algo demasiado serio. Esto se decía en el último comunicado a los obispos después del concilio. Pero había hombres que, atravesando Castilla, Extremadura y Andalucía, veían el mundo de otra manera. Para ellos, el humor era el comienzo de la libertad. Así pues, la aventura comenzaba. No le faltaba fantasía y humor al ex soldado y ahora hidalgo de escaso patrimonio, don Miguel de Cervantes y Saavedra. Posiblemente, la riqueza del imaginario de las Indias lo deslumbraba y lo impulsaba a viajar hasta allí, pero tenía el suficiente sentido común como para comprender que lo que necesitaba era un cargo, un empleo, aunque éste fuera puramente burocrático. Quizás solo soñaba con el reposo del guerrero manco y traqueteado, pero esa especie de jubilación significaba suplicar favores a su magnánima majestad en la persona del secretario para audiencias del jefe de protocolo adjunto a la Casa Real, es decir, el último peldaño del escalafón de la corte. Y ya se sabe que los subalternos son los más fríos, distantes, prejuiciados y refractarios interlocutores cuando se solicita algo de la autoridad. Habida cuenta de la imposibilidad de entrevistarme con el consejero de Su Majestad en asuntos de Indias, ruego a usted que le haga llegar mi humilde solicitud. Dice usted que ha servido a Su Majestad muchos años en las jornadas de mar y tierra, particularmente en la batalla naval de Lepanto, donde me dieron muchas heridas, de las cuales perdí una mano de un arcabuzazo. Fue cautivo con su hermano en la Galera del Sol y fueron llevados a Argel. En este trance se gastaron todo su patrimonio, las dotes de sus 2 hermanas doncellas y la hacienda de su padre, todo eso y más,
para pagar el rescate exigido. ¿Y hoy? ¿Qué quiere decir, su señoría? ¿A qué se dedica en este momento? ¿En este momento? Sí, en este año de 1590 que está terminando. He estado sirviendo en Sevilla en negocios de la Armada por orden de Antonio de Guevara. Traigo cartas y avisos del alcaide de Mostagán y también del canónigo. Sí, ya he visto las cartas. Pero no ha contestado a mi pregunta. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo hoy? Nada. Bueno, quiero decir, trabajo mi hacienda, por supuesto. Y espero. ¿Espera? ¿Qué? Que su graciosa majestad, que Dios guarde, me otorgue la gracia y el beneficio de su generosidad concediéndome un nombramiento en las Indias. ¿Las Indias? ¿Ha estado allí? No, pero es como si hubiera estado. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, ¿ha estado o no ha estado allí? Estado, no, pero he leído las cartas que llegan de allí. Son tierras mágicas, fantásticas, que necesitan hombres de imaginación para ser cristianizadas y gobernadas. ¿Tierras mágicas? ¿Fantásticas? ¿Usted es funcionario gubernamental o un fantasioso escritor de esos que están escribiendo ahora sobre las Indias sin haberlas visto jamás? ¿Escritorio? No, Dios me libre. Nada más lejos de mi vocación. No, esos escritos engañabobos se quedan para Lope de Vega y otros vates consagrados que pueden permitirse el lujo de escribir sobre esas tierras solo con la imaginación. No, yo lo que necesito es otra cosa. ¿Qué cosa? Un empleo, un cargo. Un nombramiento real que me asegure el futuro, y en las Indias está ese futuro. Me siento humildemente merecedor de esta responsabilidad en las Indias. Usted perdone, pero debo llamar las cosas por su nombre. Es mi trabajo como secretario... Para audiencias del jefe de protocolo adjunto a la Casa Real. Exactamente. Usted es un inválido. No lo veo defendiendo en las Indias las tierras de la corona. Me habían dicho que usted es un escritor. No, eso jamás. Vuelvo a pedirle excusas por la aparente impertinencia, pero solo cumplo con mi deber. ¿A qué puesto en las Indias podría aspirar un hidalgo manco? Yo le sugiero solicitar una pensión de gracia. Ya es conocida la clemencia de su majestad con los inválidos. Así podría reponerse en un pueblo de provincia junto a su familia. No necesito reponerme. Y tengo otras aspiraciones, señor secretario, para las audiencias del jefe de protocolo. ¿Y cuáles son esas aspiraciones? Dar mi vida por su majestad y la Iglesia en esas tierras de conquista y evangelización. Eso suena a ditirambo. Y sin embargo, usted asegura que no es escritor. No, excelencia, soy un soldado. Un soldado cesante que ha recorrido la corte pidiendo favores a personajes menores casi desconocidos. Las Indias no es una broma, ni un lugar de retiro para escritores fracasados. Ya le dije que yo no soy un escritor. Y por otra parte, ¿dónde podría colocar su majestad a un hombre viejo, de 43 años, que no tiene experiencia en la diplomacia ni en la dirección de tropas de conquista? Estoy informado que han quedado vacantes la contaduría del nuevo reino de Granada y la gobernación de la provincia de Soconusco, en Guatemala. ¿Eso es todo? No, también podría ser contador de las galeras de Cartagena o corregidor de la ciudad de La Paz. Soy un hombre hábil, suficiente y benemérito para que su majestad le haga esa merced. Los hombres que han ido a las Indias no solo necesitan sus 2 manos, sino que ojalá tuvieran 4. Tantos son los problemas que surgen allí. Estoy orgulloso de mi invalidez. Estoy orgulloso de lo que pasó en Lepanto y en Argel, donde sufrí cautiverio en nombre de Dios y de mi rey. Y me jacto de ello porque soy un cristiano viejo, que defiende la doctrina de sus antepasados. No sé qué tiene que ver esta condición de cristiano viejo con el tema de su petición. No debí mencionar eso. En realidad, excelencia, ya dije todo lo que tenía que decir. Y yo también. Puede marcharse, Miguel de Cervantes y Saavedra. Ya le comunicaremos la decisión del Consejo. La audiencia ha terminado. Aunque había muerto Tomás de Torquemada hacía muchos años, el imperio no había perdido del todo su miedo, su desconfianza, su culpabilización colectiva. Las palabras de Cervantes, aludiendo a los cristianos viejos, revelaban, junto con una cierta amenaza a algunos capitostes de la Inquisición, que eran judíos conversos, una defensa anticipada a la legitimidad de su propia sangre. Pero ¿quién podía en la España del siglo XVII asegurar que todos sus genes estaban limpios? Si bien el olor a urinario francés que había acompañado a Torquemada se había disipado, algunos cronistas
llamados a error por la ausencia del hedor, se atrevieron a escribir que murió en olor de santidad. Aquella caldera de moribundia ya estallaba por todas partes, sobre todo hacia el poniente, la tierra incógnita. Mientras tanto, la solicitud de Cervantes fue descartada sin mucho trámite por el director de contratación para las Indias, un ex soldado manco, más antihéroe que héroe y más amanuense anónimo que escritor de prestigio, no era bien visto. Y menos aún, las manchas que su currículum exhibía. Innumerables pleitos, deposiciones, garantías caducas, declaraciones refutadas y errores en las cuentas del reino, deliberadas según algunos y chapuzas según otros. Es decir, estamos hablando de una persona poco fiable. ¿Cómo dijo que se llama? Miguel ¿cuánto? De Cervantes. Miguel de Cervantes. Absolutamente desconocido en la corte. Sin embargo, tiene algunos amigos influyentes. ¿Quién no los tiene? Ha publicado La Galatea, un drama pastoril. Y según usted, ¿eso es un antecedente a favor o en contra? Bueno, al menos no ha sido rechazado por la censura. La censura solo se preocupa de los libros importantes como El Amadís o La Celestina. ¿Ha leído esta última? Por supuesto que no. Está en el índice. Justamente por eso. Tiene algunos pasajes obscenos, pero deliciosos. Procuro no leer esas obras. Pues si se pierde el Lazarillo de Tormes, es que usted está ciego como su protagonista. En todo caso, La Galatea no está en el índice. Por insignificante, por vulgar, por sosa. Hasta para ser obsceno hay que tener talento. El expediente tiene otro apartado aún más significativo. ¿No le estará dedicando demasiada atención a un asunto baladí? A mí este Cervantes me parece un don nadie terriblemente aburrido. Tiene un proceso de excomunión en marcha. ¿Excomunión? Por Dios, eso me suena casi gracioso en un ser tan mediocre. A mí no. Bien, ¿de qué se trata? Defendió en Toledo a un acusado por la Santa Inquisición, contradiciendo descaradamente el papel para el que había sido contratado. ¿Contratado? ¿Cómo es eso? El Santo Oficio contrata administrativos como amanuenses o informadores. Pero este Cervantes tomó un papel que no le correspondía. ¿Qué hizo? Defender a un reo sentenciado a 100 azotes en público. ¿Un hereje? No exactamente. Más bien, blasfemias. ¿Qué clase de blasfemias? Pedro Sancho, del Pedroso de la Abadesa, dijo que fornicar con una viuda era una de las obras de misericordia y que con cada fornicio se gana una indulgencia. Tiene gracia. Ese Sancho es un desvergonzado. Se bajó los pantalones en la iglesia y tomando sus partes con las manos rezó: Señor, tú me la diste, dame un lugar tibio donde meterla. Si esas ideas se difunden, seremos muchos los que rezaremos lo mismo. Según confesó al tribunal, él lo hacía con su mujer en la postura prohibida. ¿Qué postura es esa? Ella encima de él. Es lo que se conoce como meter el badajo en el campanario. ¿Y ese tal Cervantes? Defendió a Sancho. No me extraña que tenga un proceso con la Inquisición en marcha. En cualquier caso, ese ridículo asunto no es de nuestra incumbencia. Le hemos dedicado demasiado tiempo a un inválido sin ningún futuro. Es un hidalgo. Muerto de hambre. Tiene tratos con el conde de Lemos y el duque de Béjar. ¿Tratos? Relaciones de puro compromiso, más bien. La nobleza no es una institución benéfica. Lo olvidarán también, como tú, como todo el mundo. Cerremos de una vez este expediente. ¿En qué forma? Dándole un empleo donde se muera muy pronto de tedio. Que lleve algún recuento de alcabalas, por ejemplo. Carpetazo y a otro asunto. Este Cervantes me parece un pobre infeliz del que no se acordará nadie en cuanto vuelva a su pueblo. Para no indisponerse con los avales del excéntrico hidalgo, mezcla de soldado inválido y escritor frustrado, Miguel de Cervantes fue nombrado una vez más a un puesto administrativo inferior, comisario de abastos, es decir, un inútil ir y venir de Valladolid a Sevilla, de Sanabria a Esquivias, sin tener misiones precisas y siempre al borde de ser acusado de malversación de fondos o de negligencia. En uno de esos viajes por los páramos de Castilla y Extremadura,
Miguel se encontró en una venta del camino con Pedro Sancho, el reo liberado de las garras de la Inquisición gracias a la elocuente mediación del funcionario manco. Perdón, Excelencia. Su merced se parece muchísimo a don Miguel de Cervantes. ¡Demonios! Yo me parezco tanto a Miguel de Cervantes como tú a Pedro Sancho. No creí que se acordara de mí, Excelencia. Tampoco esperaba verle en un lugar como este. Si este lugar es bueno para ti, ¿por qué no iba a serlo para mí? Por muchas buenas razones, Excelencia. Si me sigues llamando Excelencia, me negaré a reconocerte y llamaré a los esbirros del Santo Oficio. Vamos, Pedro, menos retórica, que yo te he visto el culo desnudo cuando te azotaban. Eso no fue nada gracias a usted. 25 azotes en mis nalgas bien protegidas por la grasa. Adiós, gracias. Ya veo que entre grasas y gracias te llevas bien con la vida, Pedro Sancho. No lo crea. Me habían sentenciado a 100 azotes y 2 meses de mazmorra. Nunca podré agradecerle lo que hizo por mí. Yo no salí tan bien librado como tú, Pedro. Meses después la Inquisición abrió un expediente en contra mía. Y este asunto aún no se resuelve. Lo siento. Ya se sabe que con ellos hay que tirar la piedra y esconder la mano. Y su merced dio la cara y no la pudo esconder. Como yo el culo. Con la Iglesia hemos topado, Pedro Sancho. Para algunos es solo un percance y para otros un desastre. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo, Pedro? El tribunal ordenó mi extrañamiento de Castilla por blasfemias. Desde entonces trato de ir con mi mujer, la Baldomera, y mi burro Rucio por atajos, evitando así las poblaciones y los canónigos. Bicho poco conocido pasa desapercibido. Tú nunca pasarás desapercibido, Pedro Sancho. El que levanta el dedo recibe el golpe sin quererlo. Es mejor vivir invisible en el rebaño que te ladre el perro del hortelano. No, yo no sé pastar con el rebaño. Haga caso de un mentecato. Consiga que lo olviden y vendrán tiempos benignos. Me olvidan los que quiero que me recuerden, como los lectores de libros. Y me recuerdan, en cambio, los inquisidores y los acreedores. No me persiguen las musas, sino las deudas. Los señores y los canónigos dicen que leer es un vicio peligroso. Para la gente como yo es un misterio. A su merced más le valiera no saber leer. Si no hubiera sabido leer, no hubiera podido conocer tu sentencia. Me hicieron gracia los delitos que habías cometido y decidí defenderte. Yo ya tengo bastantes problemas sin saber leer. A mí la boca me pierde. Con la lengua peco y con la lengua rezo. Por la boca muere el pez y por el rabo el marrano. Boca y lengua nunca se ponen de acuerdo y son mi perdición y mi deleite. La comida y los refranes blasfemos me tienen así, cambiándome de nombre de pueblo en pueblo. Ya se sabe que al perro flaco todos son garrapatas. Tú tienes poco de perro flaco y las perras te buscan a pesar de las garrapatas. Ellas también son mi perdición. Un día le pedí al cura que me castrara para terminar así con tanta zozobra y me acusó de atentar contra la propiedad de Dios. Yo no sabía que mis cojones eran propiedad divina. Eso es lo que le pasa a uno por ser ignorante. De todos modos, la desgracia, si no viene de un lado, viene de otro. Si no te dan el golpe en la barriga, te lo dan en el culo. A mí por no saber leer y a otro por leer demasiado. ¿Tú crees que en estos tiempos tan cerrados de mente alguien lee demasiado? ¿Y quién soy yo para decirlo? Las letras son muy puñeteras. Se parecen a los tábanos. Al abrir un libro me pica todo el cuerpo. Sí lo son, no lo sabes tú bien. Pero también son buenas compañeras. No compañeras de cama, sino de baba. Conocí a un viejo hidalgo que se volvió majareta de tanta letra. ¿Y dónde conociste a ese caballero ilustrado? Sería una anacoreta. No me confunda, su merced, con esas palabras raras. El hidalgo del que le hablo estaba como un cencerro de leer mucho y no comer cerdo. Entonces sería un judío. Oh, era un manchego. Y como buen cristiano, no se lavaba jamás ni entrepierna ni sobaco. Lo conocí en Argamasilla de Alba. Y allí está enterrado porque su lectura lo llevó por los caminos a enmendar entuertos y volvió a morir a su pueblo. Y como los entuertos no nacieron derechos, acaban siempre con el más cuerdo. Vagó como un fantasma por los peñascales y terminó en la fosa, bajo una montaña de libros de caballería. ¡Qué historia! Me hubiera gustado conocerlo. Pedro Sancho, contigo uno aprende mucho. Mi mujer, la Baldomera, dice que conmigo solo se aprenden picardías, vicios y refranes. Lo que no es poco. Mal puedo yo enseñar a nadie. A la puerta de un ciego cantaba un cojo. Si me das una pata, te doy un ojo. Ojo o pata bien me vendría en este momento. Pensé que en las Indias mi imaginación ardería como una fogata de San Juan.
Esas tierras son un delirio que es lo mío. Pero aquí en estos yermos solo podré escribir mi epitafio. Entre vivir y escribir es mejor morir de un empacho. Entonces moriremos juntos, Pedro Sancho. Vamos a compartir un lechazo. El vino de esta venta es agrio, pero es un buen amigo del cordero. En comer y a rascar todo es comenzar. A mí me viene siempre el ingenio de la barriga llena, y cuando ayuno soy un necio. ¡Ventero! ¡Danos de comer y de beber! ¡Voy! ¿De qué se queja? Su merced es un señor de mucho mérito. Ahora vegeto, cosa que en la estepa castellana es la antesala del pudridero. Me encuentro vacío de ideas, de proyectos. Con tan pocas ganas de vivir, que si veo a una moza solo le miro las legañas y no su carne suculenta. Todos los males tienen remedio menos ese. A moza rendida y abierta no se le critican las tetas. Silencio, que ahí viene el ventero. Persignarse con respeto, que aquí llega el lechazo y con él el sacramento del buen llantar y el buen beber en compañía. ¡Los corchetes! ¿Es usted Miguel de Cervantes y Saavedra? El mismo. ¿Quién es este hombre que está con usted? No está conmigo. Está en la venta, no lo conozco. ¿Por qué le acompaña? No me acompaña. Está bebiendo, como esos parroquianos. ¿Buscan a alguien? A usted. Tiene que acompañarnos. ¿Por orden de quién? De los censores de cuentas de la Real Audiencia de Valladolid. Yo trabajo para ellos. Por eso mismo. Lo esperan en el Consejo Territorial. Deberá aclarar muchas irregularidades. Capitán, hay 3 horas largas a caballo hasta Valladolid. Antes de salir, refrésquense el gaznate con este Valdepeñas fresquito. ¿Quién es usted? Ramiro Frechilla, un familiar del ventero. ¡Braulio! ¡Escancia el mejor vino para las autoridades! Estamos de servicio. Razón de más para cumplir con su misión con el cuerpo bien servido. ¡Lechazo para todos! Y un buen brindis por el rey. ¡Por el rey! ¡Por el rey! Salid por la puerta de atrás. El ventero tiene un carro con caballos. Si huyo así te comprometeré. Ya tienes cuentas pendientes con la justicia. Con los corchetes todavía no, pero sí con los inquisidores. El poder es el poder, todos son iguales, Sancho. Cuando despierten de la borrachera, no se acordarán ni de mí, ni de su merced, ni de sus madres. En cambio, yo no me olvidaré de ti. En el peligro se conocen los amigos. Usted vaya a lo suyo. ¿Y qué es lo mío? Inventar mentirijillas y mancharse los dedos con tinta. Es decir, complicarse la vida. Escribir sueños de malvivir no es un oficio, es una maldición. Para aprender es menester padecer. Le llegará la gloria como a la zorra, de puntillas. A burro muerto la cebada al rabo. Para el culo de una mujer y las manos de un barbero es siempre enero. Demonios, Sancho. Estamos hablando solo con refranes. Los refranes viejos son más ciertos que el evangelio. No blasfemes, que la Inquisición te calentará el culo de nuevo. ¡Otra ronda para los representantes de la ley! Este es el momento. Ventero y ladrón una cosa son. En cambio, el vino es un amigo. Eres la Biblia del refrán. De buena gana te seguiría escuchando. Entonces, chistón. En boca cerrada no entran moscas. Piérdase en el camino. Adiós, Pedro Sancho. Buena suerte, don Miguel. Varios años más tarde, libre ya, aunque no totalmente limpio de sospechas, pleitos, juicios menores no archivados aún, Miguel de Cervantes, detrás de una máscara y un sayal, vive furtivamente el carnaval de Valladolid, lejos de su hogar de Esquivias. Catalina de Palacios, su esposa, soportaba con resignación adusta las infidelidades y la vida de sobresaltos económicos de un hombre que nunca encontró su lugar ni en el ejército, ni en la administración, ni en el Parnaso de los escritores de moda. Algo bullía en su interior, su propio inconformismo, su persistente compulsión a la ruptura de un mundo represivo, pero al mismo tiempo la necesidad de transar, de adular a la nobleza para poder vivir como un hidalgo modesto y orgulloso. En ese carnaval vallisoletano, don Miguel, harto de todo y vacío de ideas, se reúne a escondidas con una mujer casada que solo se quita la máscara cuando se desnuda para él.
Por favor, cerrad la ventana. El entierro de la sardina lo llevo en los huesos. Más me hubiera valido no quitarme la máscara. Habría disimulado mejor mi flaqueza en la cama con vos. No os preocupéis. El carnaval estimula la lujuria en algunos y en otros la hace desaparecer. Prefiero que no seáis tan comprensiva. Las mujeres somos más realistas que los hombres en los asuntos de la cama. ¿Por qué tanto duelo por un acto amoroso? Si para vos fue frustrado, para mí no. ¿Sabéis lo que pensaba esta tarde en medio del desfile de los carros del carnaval? Que yo tengo más de doña Cuaresma que de don Carnal. Aunque no es cierto, eso tiene gracia. Y su desgracia. Hace años en una venta del camino conocí a un arriero que era el personaje de don Carnal y parecía feliz. Me salvó de los corchetes. ¿Y dónde ocurrió eso? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Me acordé de él esta tarde en los corros del carnaval. Me vi representado en doña Cuaresma, montada en un jamelgo escuálido, lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es una imagen divertida. ¿Por qué no escribís una comedia con ese tema? No es asunto de comedia, sino de un libro de caballería. ¿Como el Amadís? Diferente, con pleiteantes y mal casados como yo, rufianes y valentones, pícaros y cofrades del hambre, rústicos maliciosos, soldados de caras cortadas, sacristanes enamorados, porfiados malandrines, mozas de corral y damas de alcurnia como vos, embaucadores taimados, barberos afeminados, esposos crédulos, viejos celosos y mujeronas engañadas como mi propia esposa. ¿No es mucho gentío y batiburrillo para un solo libro? Sí, ese es el problema. No podré escribirlo jamás, porque no tengo oficio ni beneficio alguno que me impulse a hacerlo. Bueno, ahora que nos hemos quitado las máscaras, que estamos completamente desnudos, quizás pueda yo ser un estímulo después de todo. Habéis sido ya más complaciente de lo que me merezco. Soy amiga del conde de Lemos. Le hablaré de vos. ¿Amiga? Imaginad lo que queráis. ¿Os sobra imaginación? ¿Por qué confiáis en mí? No lo sé. Puede ser la locura del carnaval o puede ser la cordura del amor. El amor nunca es cuerdo. Los escritores de genio tampoco suelen estar muy cuerdos. Podríais acompañarme a las veladas del duque de Béjar y leer allí algún capítulo de vuestro libro. ¿También sois amiga del duque de Béjar? Soy amiga de muchos personajes de la corte, en Valladolid y en Madrid, pero amante de muy pocos. En cualquier caso, el duque, a pesar de ser muy joven, dejó hace tiempo la cama como campo de batalla. Ahora solo cabalga con las novelas de caballería y recita poemas a los jovenzuelos que lo siguen. Es muy aficionado a ambas cosas. Ese libro del que hablamos solo está en mis sueños, pero creo que en él las novelas de caballería no saldrán muy bien paradas. Por otra parte, ¿qué podría leerle al duque de Béjar? El libro aún no está escrito. Bastaría con contar vuestros sueños. Mis pesadillas, más bien. Venid a la cama otra vez. Quizás doña Cuaresma deje de agotarse y se convierta finalmente en don Carnal. Hoy es un día extraño. Tengo la impresión de estar viviendo la vida de otro, como un sonámbulo. Es la magia de la noche del entierro de la sardina, el misterio del solsticio. Todo puede suceder. Quizás, en vez de enterrar a Carnal, enterremos a doña Cuaresma. Sería el milagro del carnaval, convertirme en escritor famoso y en un buen amante. Son las 12 de la noche. Miguel, empiezan los milagros. El primer milagro que pido
es verme libre de mis obsesiones. A ver, ¿desde cuándo os acompañan esas obsesiones? Quizá desde mi cautiverio en Argel. Quizá desde mi injusta prisión en Sevilla en 1597. Me refiero a vuestras obsesiones amorosas. El amor es una fantasía mental. Es un juego de obsesiones secretas compartidas. Lo que le falta al héroe de mi libro es acostarse con una mujer. Por eso es impotente. ¿Y qué otra fantasía podéis compartir conmigo? Seguir desnudos. Pero volver a colocarnos las máscaras. ¿Queréis hacer el amor con máscara? Sí. Como dos desconocidos. Es una idea atrevida. Con la máscara me sentiré una ramera. Es decir, una mujer libre. Abrid la ventana, que entre la noche. Será como hacerlo en la calle. Entrará el frío de la cuaresma. Veo que don Carnal está reemplazando al caballero andante impotente. ¡Qué vigor! Las palabras son afrodisíacas. Señor conde, señoras, señores, con ustedes, Miguel de Cervantes. Advertido y medroso el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas. Y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de la ceremonia. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga de vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. Es muy gracioso. Me recuerda a Guzmán de Alfarache. Me imagino que será un romance de caballería. ¿Quién es la heroína? Una moza de labranza llamada Aldonza. ¿De labranza? Más bien es una burla de tales novelas. En realidad, yo solo he querido... De todas formas, yo admiro el Amadís de Gaula. Las imitaciones posteriores siempre han sido vulgares. Creedme, yo no he tratado nunca de imitar... ¿No hay un pasaje muy parecido al que acabáis de leer en El Lazarillo de Tormes? No hay nada que se le parezca en absoluto. Bueno, no os pongáis así, que la comparación que hago os debería de honrar. El Lazarillo es... Dejemos de hablar del Lazarillo. Está prohibido, figura en el índice. Tuvo problemas con la Inquisición. Nunca he permitido leer fragmentos de esa obra en mi casa. Faltaría más. Este Don Quijote es simplemente gracioso. No hay por qué sacar las cosas de quicio. A mí me pareció muy provocador y escrito en un lenguaje, ¿cómo diría yo? Popular. He invitado a don Miguel a que lea un capítulo en estas veladas literarias porque las novelas de caballería es un género que todo el mundo ve con simpatía. Agradezco vuestra generosa hospitalidad, señor duque, pero no considero que Don Quijote sea exactamente un romance de caballería. ¿Alguien me ha dicho que vos habéis escrito también La Galatea? ¿La habéis leído? No. No recuerdo esa obra. Creo que es un drama pastoril. ¿No es así? ¿Don Quijote es una continuación de La Galatea? No es continuación de nada. Qué lástima. Me fascinan los romances pastoriles. ¿No tenéis nada así? Ojalá fuera en verso. No, hace años que no escribo en verso. Creí que todo autor importante escribía poesía. ¿Hay algo más conmovedor que una égloga en verso? He escrito un libro festivo de aventuras. ¿Nada más que eso? Siento haberles defraudado.
La próxima vez podríais leernos algo en verso. Y ahora, la condesa de Comillas va a leernos un fragmento del libro áureo de Marco Aurelio, de don Antonio de Guevara. Cervantes dedicó su libro al joven duque de Béjar sin muchas esperanzas de ayuda, de aquí su brevedad excepcional y su estilo poco original. Con su patrocinio o sin él, en julio y agosto de 1604 vendió los derechos de la primera parte del Quijote al librero de la corte Francisco de Robles, cuyo padre le había publicado la Galatea 20 años antes. Robles entregó el manuscrito al impresor madrileño Juan de la Cuesta, quien compuso y tiró la primera impresión de la obra entre septiembre y diciembre. La primera edición se puso a la venta a principios de 1605. El éxito fue instantáneo. El impresor Cuesta empezó a imprimir una segunda edición inmediatamente. Para mayo de ese año ya la había terminado. Empezaba el viaje planetario de Don Quijote de la Mancha. Así vino a la vida el ingenioso hidalgo, quien mal equipado, con una armadura manchada de óxido, armas tomadas de orín y llenas de moho, con un medio yelmo improvisado y a lomos de un jamelgo que tenía más cuartos que un real, salió a un mundo en decadencia donde había multitud de agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sin razones que enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Si Cervantes hubiera conseguido el nombramiento administrativo que solicitaba en las Indias, probablemente no hubiera escrito el Quijote. Sin embargo, a fines del año en que se publicó la primera parte de su libro, ya habían cruzado el Atlántico las 2 ediciones de Juan de la Cuesta. Cervantes no conoció las Indias, pero el Quijote sí viajó con Rocinante por todo el continente mágico. Y como última ironía premonitoria de su genio, el propio Cervantes agonizó tal como lo hizo su excéntrico caballero, delirante y sereno al mismo tiempo. Señores, vámonos poco a poco, pues en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora Don Miguel de Cervantes. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y volverme a la estimación que de mí se tenía. Y así llegó el último fin de Don Quijote y de Don Miguel de Cervantes, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballería. El escribano aseguró que en ningún libro de caballería se leyó jamás que un caballero andante hubiese muerto tan sosegadamente y tan cristiano como él. No pude venir antes, don Miguel. Mi pueblo queda lejos y el rucio ya está viejo para esos andarruciales. Burro Rabón no anda mejor. Fiel Sancho Panza, no me quería ir sin verte. Soy Pedro Sancho, señor. Ya lo sé. Han venido Teresa, tu mujer, el cura y el barbero. ¿Cómo no ibas a venir tú? Mi mujer no se llama Teresa. Se llama Baldomera. No me corrijas, Sancho, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sin embargo, es el momento de dejar tanta palabra, tanto libro leído, tanta fantasía en las manos del Señor. Sancho, tú has sido el más gracioso escudero que sirvió a caballero andante. Tienes malicias que te condenan por bellaco y agudezas que merecen un premio. Nunca he sido escudero de nadie. Ya lo hubiera querido. La labranza y las mujeres no me han dejado tiempo para otros menesteres. Sancho, perdóname si mi imaginación te hizo recibir muchos golpes y pocos parabienes. Pero a pesar de ello, serás tú el que me sobrevivirás.
Vuela el tiempo sin mover las alas. Tiempo vendrá quizá donde anudando este hilo roto deje lo que aquí me falta. Mi vida se va acabando y el aire detiene mis pulsos. Dios nos trae y Dios nos lleva. Yo no he visto nunca a Dios, pero he sufrido sus purgas. Queda en paz, Sancho, y dile a Dulcinea que morir es un tránsito tan dulce como su sonrisa. Déjenme poner aquí los llantos de Sancho, la sobrina y el ama de Don Quijote. El epitafio de su sepultura fue este: yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Seguirán apareciendo obras de todo tipo y ensayos críticos contradictorios sobre la novela de Cervantes. Sesudos analistas, conservadores o progresistas dictarán cátedra sobre el tema. Ante tal avalancha de opiniones erráticas y sensatas, Don Quijote habría dicho: con los académicos hemos topado, Sancho. Vuelve la grupa de tu burro y aléjate de ellos, que confunden churras con merinas. En pleno siglo XX, León Felipe hizo hablar a Cervantes en un tiempo universal, anclado en la locura y en la lucidez de Don Quijote. Ya no hay locos, amigos. Ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terriblemente, monstruosamente cuerdo. Escuchadme, loqueros, ¿cuándo se pierde el juicio? Escuchadme, loqueros, ¿cuándo se pierde el juicio? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? ¿Cuándo es cuando Dios enmienda los entuertos? ¿Cuándo el orden natural corrige los yerros? No lo sabe ni siquiera el manchego. Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra bajo la luz y la ley del universo. El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo si no es ahora? ¿Cuándo si no es ahora? Yo pregunto, loqueros. ¿Cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Es hora, loqueros. Ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los perros. Es ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol. ¿Cuándo se pierde el juicio? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. ¿Cuándo se quiebra y salta roto en 1000 pedazos el mecanismo del cerebro? Ya no hay locos, amigos. Ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Qué bien marcha el reloj, qué bien marcha el cerebro. Este reloj es un reloj perfecto, relojero.
contra el reloj perfecto, contra el sentido común, contra el tiempo, contra las mismas palabras que nos cuentan la historia del orate caballero, contra la conmemoración, los halagos, los eventos, los discursos, los panfletos, contra nuestra complicidad interesada, está el hecho de que sigue ahí, contra la muerte. Cervantes no es más que un sueño de Cervantes, y el Quijote, un sueño compartido por todos nosotros. Epifanía de un sueño. Guión original de Jorge Díaz. Interpretado por José María Pou como Cervantes, Juan Echanove como Pedro Sancho, Roberto Cruz como el obispo, José Antonio Ramírez como el secretario, Inocencio Martín como el director, Pedro Muñoz como el capitán, Lourdes Guerras como Lucinda, Vanessa Abad como la dama, Miguel Valiente como el marqués, Javier Lostalé como el duque, Pedro Meyer como narrador. Producción: Roberto Mendés. Realización y edición digital: Miguel Ángel Coleto, Benigno Moreno y Sergio Delgado. Radio Nacional de España en el 4º centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha.